que los inmigrantes que caen en aquel entonces, 1900 por decir una fecha, mis abuelos concretamente vinieron en 1917, los inmigrantes que llegan en aquel entonces llegan tal vez con alguna ventaja con respecto a los inmigrantes de los países limítrofes. ¿Por qué? Porque había menos población y más Bueno, trabajo. esa es una, sí, sin duda, esa es una, no, no solo más trabajo, sino mejor pago. ¿En qué sentido igual? Quizás que porque venían como más conocimientos Sí, el tema, en su país tal que cual. van acá. ¿Por qué te parece que traía más conocimientos? Porque estaban más avanzados en los sentidos. Como que Porque ya ya tenían estaban con la... ciudades grandes, ya tenían oficio de ciudad, ya sabían que yo, abrir un bar, ponele, o hacer actividades propias de ciudad, ¿no? Fíjense que yo les iba a hablar, o les puse un video ahí, de historia del movimiento obrero argentino, y la primera movilización, paro y así, bardo que hicieron los obreros, lo hicieron en 1878, acá tenía tomado nota, lo hizo la Unión Tipográfica. ¿Saben lo que son los tipógrafos? ¿Tienen idea? Lo que en los diarios, los que hacen Sí, los diarios y eso. son los que se dedican al trabajo de imprenta, ¿no? Son los que se dedican al trabajo de imprenta. Y fueron muy fuertes en eso. Seguramente son oficios que obviamente el paisano, el local, no tenía. Porque imagínense que nuestros locales, o sea, la gente que ya estaba, o era gente que tenía plata y no laburaba manualmente, o era gente que laburaba en el campo, o sea, que tenía oficio de campo, o sea, que eran agricultores, que eran eh, arrieros de ganado, ¿sí? O sea, andar a caballo arriendo ganado, encima con una técnica de manejo del campo distinta a la europea por el tamaño enorme de nuestro campo, ¿no? O sea, yo les he contado la anécdota y se la repito porque acá tiene mucho que ver, que cuando mis abuelos llegaron de España, del sur de España, ellos eran campesinos, eran labriegos. Claro, pero ellos estaban acostumbrados a lo que acá sería un chacarero con suerte, digamos, ¿no? O sea, tierras relativamente chicas, ¿no? Cuando fueron a trabajar al campo, para el lado de Mar del Plata, en una zona que se llama Camet, donde hoy está el aeropuerto de Mar del Plata, las extensiones eran tan grandes, tenían que contratar peones, una cosa que se les escapaba a su conocimiento de manejo del campo. ¿Me explico? Entonces, Sí. en esto, los europeos que migraron en aquel entonces tuvieron una enorme ventaja, sí, en oficios de ciudad. Entonces, si necesitabas un tipo que repare una máquina que sea, por ejemplo, eh, tipógrafo, linotipista, que es otro laburo que había en las imprentas de hace muchos años, un criollo no estaba capacitado, no tenía formación. Si necesitabas un tipo que empiece a trabajar en el mantenimiento de ferrocarriles. No, venían los ingleses. Y traían su gente porque tenían que capacitar para tareas menores, al principio a los nuestros, para poner durmientes, o sea, a los locales, ¿no? Digo, los nuestros terminamos siendo todos. Entonces, a lo que quiero ir, para que quede claro, es que hay una conversión laboral, ¿no? Que hay un gran pasaje del sector primario a la vida más moderna, entre temas de servicios y temas industriales. Porque hay una irrupción un poco después, pero yo lo estaba buscando acá en internet porque quería saber la fecha exacta, pero allá por 1930 más o menos aparece el tema de los frigoríficos en lugar de los saladeros, ¿no? Con lo cual, bueno, ya empieza a ser más industrial el tema y la Argentina empieza a reconvertirse de ese granero en una Argentina que tiene más servicios, que tiene más bares, que tiene más periódicos, que tiene más zapaterías, que tiene, bueno, más trabajos de pequeñas industrias artesanales, de industrias que tienen que ver con abastecer al campo. Empiezan a aparecer un montón de oficios que sobre todo los europeos estaban como más cancheros porque ya venían de ciudades que habían sufrido ese tipo de proceso de cambio y acá recién
era incipiente ese proceso de cambio. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Genial. Sí, sí. Todo esto, esta importación, digamos, de gente, de mano de obra, que se da medio espontáneamente, y aparte que está impulsada por nuestra Constitución Nacional. Nuestra Constitución dice en su preámbulo que es para todo hombre del mundo que quiera habitar el suelo argentino, ¿no? O sea, nuestra Constitución en ese sentido es muy abierta a la integración del extranjero en nuestra vida laboral, educativa, cultural, social, ¿sí? Está abierto al extranjero, no es como los yanquis que, viste, te rajan si te queda más de 15 minutos, ¿viste? Puedes ir, mirar la Estatua de la Libertad, deja plata y tómatelas. O sea, en ese sentido, más allá de que nuestras constituciones son muy similares en la estructura de gobierno, presidente, poder legislativo, poder judicial, son muy diferentes en estos aspectos filosóficos, ¿no? La Argentina es un país muy abierto a la inmigración. Lo fue Estados Unidos en aquel entonces también, ¿eh? En aquel entonces Estados Unidos fue un país abierto a la inmigración hasta que decidió dejar de serlo. Nosotros, insisto, empezamos a importar todo este tipo de mano de obra y oficios. Y dentro de eso se importa también el sindicalismo. O sea, aparece el sindicalismo. ¿Qué quiero decir con el sindicalismo? La organización de los trabajadores en grupos de la misma tarea para defender los intereses de esos trabajadores. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tienen básicamente en el video este de la historia del trabajo? No me acuerdo cómo se llama, que les puse acá en la plataforma. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. En este momento, dentro del modelo agroexportador, empieza a aparecer, bueno, una nueva movida que es el trabajador urbano. Buenos Aires deja de ser la gran aldea para ser una ciudad glamorosa, viene el centenario. Buenos Aires empieza a ser realmente un faro para Latinoamérica y empiezan dos movimientos, o sea, empieza el sindicalismo con dos vertientes, con dos estilos de pensamiento que son el socialismo y el anarquismo. Lo cual lleva a que exista en determinado momento dos centrales obreras, no una única central obrera como se pretende muchas veces en la Argentina con la CGT, sino que en aquel momento, producto de esta diferencia ideológica entre el socialismo y el anarquismo, termina habiendo dos centrales obreras. Obviamente una anarquista y una socialista. La anarquista, ustedes sabrán que el anarquismo es, digamos, etimológicamente quiere decir sin gobierno, o sea, es la búsqueda de la ausencia del gobierno. Posiblemente si el mundo fuese perfecto todos seríamos anarquistas, ¿no? Pero la verdad que no somos perfectos y los gobiernos son necesarios. El anarquismo incluso importa hábitos políticos violentos. Es un obrero anarquista que había sufrido, está bien, obviamente el gobierno, los gobiernos de aquel entonces reprimen determinadas manifestaciones obreras, sobre todo manifestaciones obreras que tienen que ver con la conmemoración del 1 de mayo, del Día del Trabajo, y esta represión trae mayor violencia de parte de los sectores más violentos, más duros, más radicales dentro del gremialismo de aquel entonces, que son esencialmente los anarquistas, y que terminan en un tema muy embramado como el asesinato del jefe de policía Ramón Falcón. O sea, llega a esa situación, ¿no? O sea, le meten una bomba directamente al tío, al jefe de la policía. Por otro lado, se empieza a constituir en 1894 el Partido Socialista, o sea, que sería la otra vertiente, sería la vertiente más civilizada, digamos, menos violenta, o sea, o no violenta, con personajes que realmente son emblemáticos en nuestra historia. Juan B. Justo es el fundador
del Partido Socialista, digo, emblemático, tener la avenida Juan B. Justo en Pacífico ahí, ¿no? O sea, quien no lo escuchó nombrar, creo que no fue Capital, ¿no? Tenés a Nicolás Repeto, que creo que es, no sé si bisabuelo o cosa por el estilo de Nicolás Repeto de la tele. Tenés Alfredo Palacios, que fue el primer diputado socialista de toda América Latina, que empiezan a impulsar leyes para limitar la jornada de trabajo, para limitar los días que se trabajan por semana. O sea, en aquel momento un obrero trabajaba, un empleado, un trabajador trabajaba en el orden de las 10 a 12 horas diarias. 10 a 12 horas diarias. Y la cantidad de días, y el aguinaldo, y las vacaciones, y todo eso, olvídate. Y licencia por enfermedad, olvídate. Estoy de acuerdo. ¿Cómo? Estaba hablando con el micrófono apagado. ¿Quién? Ah, vos. Ah, entonces no te iba a escuchar mucho. Sí, decí, No, Lorena. nada, que no me acuerdo. ¿Qué? Ah, no, que sí, que en verano se trabajaba 12 y en invierno 10. Tal cual, el video dice eso, en verano 12, en invierno 10, sí, exactamente. Imagínate que con el poco control que habría en aquel entonces, las 12 serían 14, 16 también, ¿no? O sea, digo, eso es lo que dice el video, llevarlo a la realidad de no existiendo un Ministerio de Trabajo, no existiendo un control sobre eso. Te imaginas que serían unas cuantas más, ¿no? O sea, límites de edades, o sea, mujeres embarazadas, ni hablar de licencia por enfermedad, ni hablar de vacaciones pagas, o sea, delirio total. Bueno, ese es el origen, digamos, de nuestro sindicalismo. Nuestro sindicalismo viene en barco, ¿sí? Viene en barco de Europa, de Italia y de España. Y nace como hijo del anarquismo y del socialismo, siendo el sindicalismo socialista mucho más civilizado, por decirlo de algún modo, donde tenemos tipos de la densidad de Juan B. Justo o de Alfredo Palacios, que ha sido un legislador brillante en la historia argentina, brillante en la historia argentina. Muchos dicen, a veces menospreciando, digamos, la actividad reivindicativa del peronismo de la clase trabajadora, que la legislación que el peronismo brinda a la Argentina en defensa del trabajo, en verdad es un robo que se le hace a Alfredo Palacio y al socialismo y que esto que lo otro, ¿no? Es una crítica muy común.